Hay dos ejemplos. Ve tú a él en el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La segunda forma. Segundo paso. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de todos, de dos o tres testigos, conste toda palabra. Fíjese el versículo 17, aparece la palabra iglesia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil publicano. Alguien que maneje, por favor, versiones digitales o otras versiones, va a poder notar, por favor, búsquenlo ustedes mismos, va a poder notar que en otras versiones sí se traduce como se está escrito en los textos originales. En los textos originales dice comunidad. Quiero que los que manejan versiones digitales en su celular me digan qué versiones ustedes encuentran que dice comunidad. Dios habla hoy. ¿Qué otra? Para que le quede a los hermanos que van a ver también. Nueva traducción viviente. ¿Qué otra? Comunidad. Creo que NTV, la LB, la nueva. Bueno. Sí. Okay. Bien, lo que les quiero decir es que las Biblias que tienen la palabra iglesia, lastimosamente tengo que decirles que eso se añadió. ¿Ok? Tengo que decirles que eso se añadió. Por la sencilla razón, y va en línea con la enseñanza, es que la iglesia era un misterio. Es imposible que allí se utilice la palabra iglesia cuando no se había revelado la iglesia. La palabra iglesia aparece por primera vez en las cartas paulinas y es la palabra del original eclesia, pero no en los evangelios. Y el comentario que sorprendió a algunos en materia de esto que estamos enseñando, de que Jesús estaba hablando en parábolas a la nación de Israel de una manera codificada, escondida, es porque, hermanos, era imposible que nuestro Señor hablara de iglesia y estuviera descubriendo el proyecto que era exclusivamente para los gentiles en primera instancia, porque sabemos que después de que los gentiles fueran alcanzados, entonces por causa de nosotros, los judíos, la nación de Israel también alcanzaría misericordia. Es que no hay ningún problema. Nuestro Señor y Salvador va a estar revelando en medio de sus caminatas lo que era el plan escondido de Dios. Hermanos, esto era el misterio. El apóstol Pablo habla de esto como el gran misterio oculto. Vaya conmigo a Efesios capítulo 3. Vamos a dar que cuando salimos de una parábola, definitivamente que lo hermoso de enseñar de las parábolas es ubicarnos a nosotros nuestro hermoso texto establecido sobre mejores. Escúcheme bien, si esto no se lo habían enseñado. En la epístola paulina, donde prácticamente se descubre claramente el misterio de la iglesia, que es en la carta a los Efesios. ¿Sí? El misterio de Dios con relación a nuestra salvación y a qué le ocurrió a la nación de Israel se encuentra en la carta a los romanos. Es una de las cartas, la carta a los romanos es una de las cartas más de la. Pero la carta de Efesios es una carta donde se revela la iglesia, su misterio. En la carta a los Efesios, en el capítulo 3, se está revelando la unidad del cuerpo de Cristo, la diversidad del cuerpo de Cristo. Por eso que no se puede descartar a ninguna persona dentro del cuerpo de Cristo, no importa qué haga usted, es importante, amén.
No importa qué hagas, eres importante. Escucha bien, aún tu propio testimonio personal es una carta abierta al mundo de que hay un Cristo vivo. Testimonio personal. Tu vida, tu cambio, tu giro de 180 representa un Cristo vivo. Dígame, porque es así. A veces pensamos que si yo no hago grandes cosas, si yo no me meto a las cárceles, si yo no voy allá, yo soy menos. No, usted es un igual delante de Dios. Usted es fuerte. Alguien usted está impactando con su testimonio. Y la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un solo pecador se arrepiente. Si alguien por tu testimonio de una transformación se convierte a Cristo, o al menos dice, de verdad hay un Cristo, esta persona no era así. Tiene que ser verdad, esto funciona. Está mostrando la diversidad del cuerpo de Cristo y que en esa diversidad está revelada la iglesia, hacia allá apuntaba. ¿Qué significó esa gran señal en el aposento alto? ¿Qué significó que esa primera señal hablaran lenguas como de fuego y eran idiomas? Representaba la expansión al mundo, representaba todos esos idiomas, representaba hasta dónde sería extendido el evangelio. No fue una señal por señal, no fue porque hablaron idiomas porque sí, fue porque eso representaba que el Señor llegaría a todas las naciones del mundo con el evangelio. Tenía un sentido esa primera señal. Fíjense en Efesios capítulo 3, por favor. Se habla de un misterio. Bienvenida, bienvenida. Ella. Buenas noches. Gracias. ¿Qué machete? Bien. Creo que ya al menos para nosotros no hay ninguna, no es nuevo para nosotros, o el fundamento que se le presenta a ustedes, a esta congregación, a este grupo. El apóstol Pablo es portador del misterio, de los misterios, del fundamento, ya eso para nosotros es básico. Muchas personas, el apóstol Pablo era un apóstol, incluso para muchos círculos cristianos, el apóstol Pablo era un apóstol. Posiblemente Pablo no tenía nada que hacer en sus cárceles, por eso escribió. De verdad, hay gente que no consideraba el peso de gloria y la tarea del apóstol Pablo. No tenía en consideración de que Pablo realmente es el portador, el perito arquitecto de nuestro fundamento como iglesia. El hijo de que fuera Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no le estaba diciendo que Pedro era la roca. La roca es Cristo. La piedra del ángulo que desecharon los edificadores, Cristo. Cristo es la roca de la que salió agua en el desierto para los judíos. Usted va a encontrar que Cristo es la roca de Deuteronomio 32. Usted va a encontrar 3 veces en Deuteronomio 32 de que Él es la roca. En uno de esos textos dice, de la roca que te creó te olvidaste. Él es la roca, no estamos inventando. Así que cuando dice el Señor que sobre esta roca edificaré, hablaba de Él. Hablaba de Él. De ese fundamento está hablando del misterio de la iglesia en Apocalipsis. Se van a ir para Apocalipsis, yo creo. Efesios 3, amados hermanos, fíjense el lenguaje paulino aquí. ¿Ya lo tienen? Esta causa yo, Pablo, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por nosotros los gentiles. ¿A quién le habla? Los gentiles, la iglesia. ¿Qué es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros? ¿A quién le fue dada la gracia para con los gentiles? A Pablo. Esto no es un misterio, no debe ser, y para una persona que por revelación le fue declarado el misterio. Tomen en cuenta la palabra misterio aquí porque Pablo lo va a repetir, pero la propia lectura va a decir de qué se trata. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento
en el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, el misterio son gentiles, tiene que ver con los gentiles, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar ante los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Vamos a hacer una pausa aquí expositivamente. Estamos enseñando. Estamos hablando de un misterio escondido. Misterio, por la gracia de Dios, a él se le permite mostrar y revelar. Pablo no está hablando de forma mezquina, él tiene la mayor cantidad de revelación y fundamento. Eso lo reconocieron los apóstoles sin ningún problema. Por eso Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo, allá en su segunda carta, hablando de Pablo, de sus misterios, toda la revelación y sabiduría. Fíjense que aquí se habla de un misterio escondido en Dios. Personas tienen problemas con el término dispensación. A la gente que hablamos de esto nos llaman dispensacionalistas y por ahí se van y nos dan puros puñetes. Los dispensacionalistas. No, Pablo habla de dispensación. ¿Qué es dispensación? Entrega. Y una entrega significa entrega ordenada. Me gustaría que alguien buscara etimología del término. Leyendo y explicar algunas cosas. Etimología de dispensación. Quisiera que ustedes vieran, porque ya yo investigué, pero creo que sea aquí leído por uno de ustedes. Tenía una tarea de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Hermanos, había un misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Estoy en Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Mire, es que aquí voy a hacer una pequeña pausa. Ustedes pueden checar un momentito en sus Biblias, Efesios, aquí mismo esta carta, pero el capítulo 6, versículo 12, ¿qué dice? Efesios 6:12, la misma carta. ¿Quién lo lee? ¿Alguien lo quiere leer? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principios, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, de este siglo. Pestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que si Pablo en este versículo 10, Efesios 3:10, que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia que somos nosotros a los principados y potestades en los lugares celestiales. Estos principados y potestades no se pueden atribuir a Dios. Hablando del maligno, se está hablando de dónde se encuentra ubicado el dominio de Satanás, en el segundo cielo. Ya eso lo hemos enseñado aquí a cabalidad. Mostramos 4 profecías desde Isaías, Jeremías, mostramos Ezequiel, mostramos Abdías de que hay una profecía de Dios va a sacar al ángel
ese lugar y se va a cumplir como está escrito en Apocalipsis 12:7. Se va a cumplir. Estas autoridades que están allá, estas gobernaturas, en otras versiones, lo dice así. Voy a leer la versión voy a leer otra versión, LBLA. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Bueno, aquí me sorprendí porque aquí no lo dice como lo estaba buscando. En otras versiones, habla de ángeles y demonios. Déjeme si lo encuentro aquí. Aquí está. La versión TLAI dice así. Así por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires serán ahora que Dios es sabio en todo. Consiga su celular la versión TLAI. Por medio de la iglesia, los ángeles y espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. ¿Sí? Efesios 3, y estamos en el 10 y 11. La versión TLA también lo dice. Por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Y más versiones lo dicen así. No es necesario buscar la comparación, solamente tomando en cuenta que Efesios 3 es apenas el inicio de una carta que no estaba dividida cuando se escribió en capítulos y versos. Si Pablo en el 6:12 está hablando de principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, obviamente que todo es una coyuntura para una carta donde se está demostrando el misterio de Dios escondido desde el principio de los siglos, escondido a esas autoridades, escondido a los ángeles caídos, escondido a demonios, escondido a no solamente principados del cielo, sino a los que representaban la autoridad también en la tierra a nivel del Imperio Romano, a nivel de las autoridades fariseas. Este misterio escondido desde el principio, hermanos, se le revela a la iglesia porque el misterio escondido es la iglesia. Nosotros éramos el misterio escondido. Vamos a leer un poquito más. Aquí en Efesios 3, capítulo 14, Efesios 3:14, usted ve que Pablo, por eso que acaba de decir arriba, hace una oración. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuál causa? Por causa de aquel misterio que a él se le delegó revelar. Y Pablo está hablando en Efesios 3, del versículo 1 al versículo 13 del misterio de la iglesia. Fíjese cómo, por eso que él acaba de decir, ahora dobla su rodilla. Por esta causa. O sea, Pablo entiende la responsabilidad de la revelación de la iglesia. El misterio escondido. Esto no es cualquier cosa. El misterio escondido no era cualquier cosa. La iglesia, el rescate del mundo gentil, de nosotros, no era cualquier cosa, era un misterio escondido. Hermanos, la iglesia era un misterio escondido. Este capítulo, si les voy a pedir como tarea, léanlo con toda la paciencia del mundo en su casa para poder avanzar con lo que tengo. No voy a poder hacerlo expositivamente todo como queramos. Si la iglesia era un misterio tan grande, en quien empieza a revelar verdaderamente el misterio de la iglesia, que éramos un misterio, no es posible que Jesús, en Mateo 18, donde les pedí leer,
donde en el versículo 17, cómo se debe perdonar al hermano. Cuando dice en el 17, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Ahí nos estaba hablando del misterio. No tiene sentido. Hoy hablamos mucho aquí, antes de comenzar, del sentido común, de hacernos preguntas. Las versiones que acabamos de leer demuestran que aquí no se está hablando de iglesia como la conocemos, no se está hablando de los gentiles, se está hablando de la comunidad. Y en ese momento la comunidad eran los creyentes, los que seguían a Jesús. Se estaba hablando apuntando hacia el futuro. Pero aquí no había iglesia. No había iglesia. Y retornando nuevamente a algunos comentarios que voy a hacer en relación a la parábola de las vírgenes. ¿Cómo serán las vírgenes, la iglesia? Quiero misterio. Grace, si tú tienes un proyecto que tiene que ser completamente secreto, hay una inauguración, hay un evento donde tiene que ser sorpresa. Es prohibido decirlo. Hay cosas que a los medios no se les puede decir porque el factor sorpresa es el más importante. Para las guerras también el factor sorpresa en guerra, en el arte de la guerra, creo que es una de las más importantes en el arte de la guerra. ¿Cómo va a poder nuestro Señor Jesús estar hablando de la iglesia en el concepto que hoy la tenemos, ya sabiendo quiénes somos, el cuerpo de Cristo, somos templo y morada del Espíritu Santo? No tiene sentido que Jesús esté hablando tanto a conocer que él apuntaba a los gentiles cuando hablaba de comunidad, cuando hablaba en parábolas. El evangelio, dice la palabra de Dios, que para los que se pierden es locura para los que se pierden. ¿Por qué locura para los que se pierden? Porque no pueden entender. La Biblia dice que todas estas cosas se tienen que discernir, entender por el Espíritu Santo, quien es el que revela todas las cosas. Hermano, cuando usted le habla a una persona de las parábolas, le dice, hermano, te voy a presentar la parábola del sembrador, y tú le presentas la parábola del sembrador, y tú le preguntas a la persona, ¿qué entendí? Te va a decir, bueno, un sembrador salió sembró. De que esa persona va a entender que aquí hay un mensaje encriptado, espiritual para la nación de Israel, que también podemos aplicar a nuestras vidas, que yo también soy aquel buen samaritano. Él no, él va a ver que dos hombres pasaron y no ayudaron. Lo que te va a decir es que esos dos, el sacerdote y el levita, fueron mala gente. Qué mala gente son. Lo más que puede aplicar es que puede decir que hay que ser como el buen samaritano. Él no va a entender que el sacerdote y el levita representan la incapacidad de la ley para redimir al hombre, que tenía que Jesús cumplir la ley para que nosotros seamos salvos por la gracia, porque él la cumplió. Él no va a entender eso. Jesús hablaba misterios. Por eso que lo vimos en Mateo 13, cuando Jesús dice, pero a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, a ustedes, pero a ellos les hablo en parábola, para que viendo no vean y oyendo oigan y yo lo saben. Es imposible que Jesús esté hablando de la iglesia en las parábolas. Imposible, porque estaría revelando el misterio que Pablo está ahora en Efesios 6. Pablo está hablando de ese misterio, que a él se le dio tan honor de traerlo, y Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Una oración tremenda, una oración casi como diciendo, el peso que me has dado con esto es demasiado grande. Revelar este misterio escondido desde el principio de los tiempos en Dios, dice Pablo, en Dios estaba escondido él. Y él dice, yo soy responsable de todo esto. Los apóstoles, definitivo, pero él, perito arquitecto, ese señor, y él dice, por esta causa doblo mis rodillas. Ahora, quiero que hagan una relación. Mateo 23, para que quede claro lo que quedé pendiente la semana pasada. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, un puntito que quise añadir hoy.
amados hermanos, es que si la parábola de las 10 vírgenes representa la iglesia, entonces estaríamos hablando de un Señor polígamo. ¿Por qué 10? No, porque fueron la mitad, ¿no? Porque no es polígamo. Él tiene una sola esposa. La iglesia es un cuerpo y ese cuerpo es la esposa. Hermano Juan Carlos, pero necesitamos que nos dé un versículo bíblico. Eso así a nosotros no. Usted nos acostumbró a que usted nos pone versículo bíblico. Okay. Vaya conmigo a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, cuando ve Juan descender a la Nueva Jerusalén, que es la iglesia. ¿Cuántos saben que la Nueva Jerusalén que desciende allí es la iglesia? Somos nosotros. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cuántas esposas hay ahí? Una. Es una. No puede ser 10. Y si representa a la iglesia, no la debería representar con 10. Y si la representó con 10 vírgenes, es porque no se trata de la iglesia. Se trata de una nación de Israel que algunos van a ser justificados en la entrega de sus vidas, pasando por tribulación y gran tribulación. No todos los judíos de tribulación y gran tribulación van a atender al mensaje del reino. Muchos de ellos van a dejarse sellar por la bestia, adorarán a la bestia y se doblegarán ante la bestia del Apocalipsis. No todos los judíos van a atender al mensaje del reino. Lo que van a pregonar los 140 es el mensaje del evangelio del reino que vendrá a gobernar. Ya no se está anunciando en tribulación y tribulación lo que viene, no se va a estar anunciando el Mesías Cristo que viene a darnos salvación y vida eterna por medio de él. No, en tribulación y gran tribulación se va a anunciar al Rey de Reyes y Señor de Señores que vendrá con poder y gloria a destruir el gobierno que en ese entonces tendrá el anticristo, el falso profeta, el propio Satanás, que es el dragón representado. Los judíos no van a creer todos. El mundo no todos se van a arrepentir. La Biblia dice que en ese tiempo, aún así, algunos seguirán adorando a sus imágenes de madera. Así lo dice Apocalipsis. No se van a arrepentir ni aún en la peor condición del mundo, en la gran tribulación. Quiere decir que así como no todo el mundo se va a arrepentir, y aunque se arrepintiera, ya no hay salvación. La salvación por gracia es hoy. Esos que entreguen sus vidas en ese tiempo, se les podrá considerar eso cuando los libros sean abiertos en el juicio. Las obras se toman en cuenta, ya no es gracia. Las 10 vírgenes representarán a esos que no van a aceptar, que no van a creer. De la nación de Israel, no todos van a creer, no todos van a seguir a los 144,000, no todos van a hacer caso a esa revelación de los 2 testigos que aparecen en Apocalipsis. Se habla de los 2 testigos, los 2 olivos, Moisés y Elías, que aparecerán como ese pequeño respiro que dice Daniel capítulo 11. La parábola de las 10 vírgenes es sencilla de entender cuando se tiene la comprensión de que Dios tiene un trato con la nación de Israel con el cual no ha terminado. Habla de la plenitud de los gentiles cuando nosotros completemos nuestro ciclo. Cuando la plenitud de los gentiles de la que habla Pablo se revela, se completa, entonces Israel será salvo. Cuando ustedes hicieron la tarea, cuando les pedí que leyesen Romanos 11, allí usted encontró ese misterio revelado. La señora Dilcia lo leyó. Me consta. Ella me dijo, leí. Hay gente que se hace la tarea. En Romanos 11 usted va a ver eso plenamente
establecido por el apóstol Pablo. ¿Cuántas esposas dice Apocalipsis 21:1 que vienen descendiendo? Una sola esposa. Yo, Juan, en el 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una esposa solamente. No hay dos esposas. Primera de Corintios 2. Versículo 7, Pablo mismo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sigue repitiendo Pablo la palabra misterio una y otra vez. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amado hermano, la iglesia era un misterio en los días de Jesús. Ese gran misterio Pablo lo comienza a concretar más grandemente y completa y concreta en Efesios capítulo 3, donde leí un misterio que él era responsable de revelar eso a los gentiles. A los gentiles, usted lo leyó en Efesios 3, a los gentiles, dice allí. Ubicarnos para nosotros es muy especial. Ubicarnos para nosotros en nuestro tiempo, para que la gente que le molesta la palabra dispensación. Mire, vamos a dejar una tarea para ustedes acá. Sí. Léase en su casa las dos parábolas nuevamente. La parábola de las vírgenes de Mateo 25, 1-13 y la parábola de la fiesta de bodas de Mateo 22, 14. Y yo les voy a pedir a los presentes que en sus palabras y en su capacidad, la próxima semana, ustedes van a exponer las similitudes. Ay, tarea. Van a exponer de manera individual. Sí. Mateo 25, 1-13. Ahí está la parábola. Mateo 22, la parábola de la fiesta de boda. Mateo 22, 14. ¿Okay? Cada uno va a hacerlo, no se preocupen por quién habla mejor ni nada. Aquí cada uno en su capacidad lo va a hacer. Ustedes van a encontrar para la próxima semana las similitudes que tienen ambas parábolas. Esa es tarea para ustedes la próxima semana. Vamos a dar a cada uno un tiempo aproximado de 5 minutos, 5 o 6, para que exponga esas similitudes de ambas parábolas. Ahora, como eso quedó de tarea, quiero que se enfoquen ahora en Mateo 25:13. Cuando al final de la parábola Jesús dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. En su Biblia, ya nos queda poquito tiempo, en su Biblia, vi que Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Fíjese entre los versículos 3 en adelante. Vamos a leer algo aquí
que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, pero no nos vamos a detener hoy ahí porque es un tema que requiere una profundidad mayor. Lo que quiero que ustedes sepan es la relación que hay entre Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Tesalonicenses 5. Algo que tiene que ver con lo que estamos enseñando acerca de las parábolas. Yo les voy a explicar a qué me refiero, en qué se conecta de una forma indirecta o directa. En Primera de Tesalonicenses 4:13, el apóstol Pablo está hablando de un evento que es sine qua non. ¿Qué significa eso? Es un evento imposible de evitar. Es un evento indefectible, que no se puede quitar. Tú no puedes retirar algo de eso. Es como decir mañana va a salir el sol. Va a salir sí, porque Dios lo dijo en su palabra. Mañana va a salir el sol, eso es indefectible. El evento del arrebatamiento de la iglesia, hermanos, no es un mero escape. Es el evento donde se cumple la plenitud de los gentiles. ¿Qué es eso? La resurrección. Hermanos, el evangelio se trata de resurrección. Nosotros resucitamos en Cristo. Él representa la resurrección nuestra. Esto que posiblemente lo va a bendecir si le pone atención. La salvación nuestra en Cristo no es algo que se te da. Explíqueme eso. Sí y no. La salvación es algo que se te impone. La salvación es que cuando tú vienes a Cristo, escucha esto, cuando tú vienes a Cristo, entonces en el cielo se abre un regalito mágico, escucha, en el cielo no se abre un regalito mágico y viene volando. Y así como así como Mario o como una cosa de videojuego que abres el cofre y te viene el poder nuevo y te llena de poder ahí. No. La salvación no es algo que llega así. ¿Qué es salvación? Salvación es que cuando tú vienes a Cristo y lo reconoces como único y suficiente Salvador, en el mundo espiritual, el Padre te une. Estás unido a Cristo. A la gente no se le revela la salvación porque piensan que es algo que te dan y que depende de qué tanto tú haces para retenerla. Porque Cristo pagó la mitad de la cruz y tú tienes que pagar la otra mitad. Él nada más pagó el abono y tú pagas la otra mitad. La gente cuando uno enseña esto dice, es que tú enseñas salvo siempre, salvo no. A mí con Juan Calvino, yo no soy calvinista. Yo enseño la verdad de la palabra. La salvación es una cosa que se abre del cielo y te llega y tú la tienes que cuidar. Tú estás unido a Cristo. Te unes a Cristo. Mismo dice que Él está crucificado juntamente con Cristo. Tú vas a entender por qué Pablo se considera crucificado con Cristo. Que nosotros nos unimos a Él. Su resurrección, su bautismo es mi bautismo. Su resurrección es mi resurrección. La glorificación del cuerpo de Él, su nuevo cuerpo, es representación de mi nuevo cuerpo en Cristo cuando seamos levantados. Él dice que seremos como los ángeles, lo dice el mismo Jesús, no se lo delegó a nadie. Seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. Hemos enseñado aquí, Primera de Corintios 15, 53 y 54, porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hay una vestidura nueva, enseñamos aquí los 3 vestidos, algunas de ustedes se acuerdan, no los voy a poner en problema, tú no tienes que decirme que por favor, tranquilo. Esa resurrección hay algo especial que va a ocurrir. Está unido en Cristo, dígale amén a eso, usted va a necesitar eso porque cuando partimos de aquí, esa es nuestra fe cuando dicen, yo estoy unido a Él, cuando yo vengo a Cristo yo me uno a Él, por eso somos coherederos. Su santidad es mi santidad, su victoria es mi victoria, yo soy coheredero, usted es coheredero, Cristo no es cualquier cosa.
No está agarrando las migajas como le pasó a la mujer que le pidió el milagro. Él dice, y le dijo, hasta los perros comen de las migajas. Nosotros no comemos migajas. Usted está sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Usted es coheredero y coheredero de Cristo. No somos cualquier cosa. La victoria es nuestra. Ya nosotros ganamos en Cristo. Guerra espiritual, hay batallas, pero guerra ya el Señor la ganó en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Somos o no somos coherederos? Sí lo somos. Nuestra resurrección es un evento importante. Está un punto en este tiempo donde esa resurrección se tiene que dar. Tiene que existir ese momento porque es la esperanza del Evangelio. Es como dice Pablo, entonces si esto no es así, comamos y bebamos porque después moriremos. Yo fui casi muerto, casi comido por leones, pero si la salvación, como ustedes creen que no es salvación, ustedes creen que no es resurrección, dice Pablo en 1 Corintios 15, lo pueden leer también. Porque si ustedes creen que no es resurrección de los muertos, dice Pablo, comamos y bebamos. Pancho, ya, vive una vida loca, cada uno va a donde le da la gana, porque si eso es así, lo que está diciendo Pablo, yo estoy es de tonto jugando al Evangelio. ¿De qué me sirvió látigo? ¿De qué me sirvió ser casi comido por leones? ¿De qué me ha servido persecución? He sido perseguido por los judíos, por los gentiles, por todo el mundo. Todo el mundo me quiere matar. Por donde me meta me quieren matar. Y si la resurrección es mentira, ¿de qué estamos jugando aquí? Comamos y bebamos. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15 cuando habla de la resurrección. El arrebatamiento de la iglesia es un mero escapismo, hermanos. Se trata de el momento en el cual eso se tiene que cumplir. No se trata de, bueno, nos escapamos aquí, somos los más vivos. Olvídese del escape, olvídese del escape. Yo le digo esto a la gente porque la gente se enfoca en el escape. Y lo hay. Dios no nos ha puesto para ir, sino para alcanzar salvación por medio de nosotros. Olvídese del escape. Señor, la razón de que tiene que cumplirse todo el fundamento de lo que es el Evangelio. Resurrección en Cristo. El Evangelio es eso. Por eso Pablo dice, no te entristezcas por los que duermen en él. Le dices a alguien que se murió y se te murió familiar. Y Pablo dice, ¿cómo Pablo se le ocurre decir que no se entristezcan como los que no tienen esperanza? ¿Qué ocurre a Pablo decir que no te entristezcas? Obvio, hay que llorar. Todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tú no puedes decirle a alguien que acaba de fallecer, usted no va a llorar a su ser querido. Es una tía que acaba de fallecer, falleció hace un par de días. Yo estoy en Cristo que ella se haya ido con su nombre escrito en el libro de la vida. Y el tiempo de venir a Cristo es ahora, no mañana, es hoy. Ver que se cumple esa palabra de no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Pablo dice, okay, hay que llorar, pero tú tienes que saber, dice Pablo, que hay una vida nueva, hay una resurrección, hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva. Esto no va a ser así para siempre. ¿Cómo nos cuesta entender que vamos a tener una vida eterna? ¿Cómo nos cuesta entender de que esto es apenas el comienzo y que vienen días de gloria? Seremos reyes y sacerdotes con nuestro Señor por la eternidad. ¿Cómo nos cuesta? ¿Sabes? La limitación mental de nuestro ser nos hace sentir como que suena bonito, hermano, pero no se me mete eso aquí, lo creo en fe. Que tenemos el Evangelio pensando que tengo hasta ahí llegando. Dice que no es así. El momento del arrebatamiento, quítale la palabra arrebatamiento. Aquí se trata del cumplimiento de la promesa más grande del Evangelio. Una resurrección con un cuerpo glorificado, porque es la promesa. Si creemos que Jesucristo murió y resucitó, Pablo dice, si creemos. Si tú lo crees, si creemos que Jesucristo murió y resucitó, entonces esa promesa es para ti. El problema es creerlo. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13, dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué no dice mueren? Hablando de los creyentes.
que no os entristezcáis como los otros. ¿Cuáles otros? Los que no creen, que no tienen esperanza. Aquí está la clave, versículo 14. Porque si creemos, aleluya, que Jesús murió, pero resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Lo cual os decimos esto en palabra del Señor, estos mandamientos. Esto no es cualquier cosa. Cuando Pablo dice palabra del Señor, hermano, ¿sabe qué significa? Que lo recibió de Cristo mismo en el tercer cielo. Pasó Pablo 3 años en Arabia, 3 años y medio, cumpliendo el mismo requisito de los otros apóstoles. 3 años en Arabia, donde nadie supo a Pablo, nadie lo vio, nadie lo oyó. Pablo se perdió 3 años en Arabia, pero fue arrebatado en Arabia y estuvo traspuesto por 3 años, recibiendo la revelación. Cuando Pablo dice palabras del Señor, como lo dice en otras partes, está hablando de lo que recibió directo de nuestro Señor Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo se contaba entre los posibles que estarían presentes, porque así había que escribirlo. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, lo que les acabo de decir, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 5, ya me quedan solamente 5 o 10 minutitos para. Primera de Tesalonicenses 5, ocurre algo que gramaticalmente se llama una conjunción adversativa. Conjunción adversativa. Esto que dice en el capítulo 5:1 es la contraparte de lo que acaba de Pablo decir acerca de la transformación y la arrebatamiento. Es la contraparte, pero tiene relación. Se opone, pero tiene relación. Es un evento diferente, pero tiene relación. Una conjunción adversativa gramaticalmente, porque ya después que Pablo habló del arrebatamiento, ahora decir algo diferente en relación al arrebatamiento. Y dice Pablo, él sigue la hilación del pensamiento, pero en una conjunción adversativa. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, ¿de qué tiempo está hablando aquí? Escuchen. Ellos ya habían recibido la enseñanza de todas las cosas relacionadas al fin de los juicios. Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de juicio, tribulación, gran tribulación. Esta enseñanza de los tiempos, del fin de los tiempos, ya había sido dictada por Pablo en la fundación de esta iglesia. Ya ellos tenían conocimiento del fin. Ya hay una enseñanza que la conocían. Es decir, si ya yo les di a ustedes una clase y les digo otra, cuando hace un ratito yo les dije, ¿recuerdan que les hablé de las 3 vestimentas? ¿Ustedes que dijeron? Sí, me acuerdo. No me pregunte, pero sí me acuerdo. Mira, Pablo lo que está haciendo aquí a los tesalonicenses es darle un recorder de lo que ya les había enseñado. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo Pablo. Les está diciendo, acuérdense de lo que ya les enseñé. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. Cuando se habla aquí, es lo contrario. Esto es tribulación y gran tribulación. Esto es fin. ¿Qué dice el versículo 4? Más vosotros. Aquí hay una excepción. Pablo está sacando de la ecuación a los cristianos. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Mire,
del versículo 1 al versículo 3, Pablo les está recordando los eventos que ya le enseñó en relación al fin. Cada vez que se habla en la Biblia de ladrón en la noche, no se está hablando de arrebatamiento, no se está hablando de la transformación de los cuerpos, se está hablando de la perucía, la aparición visible que se registra en Apocalipsis 19. Ladrón en la noche es un término que aparece también en Mateo 24 y Mateo 25. Ladrón en la noche aparece también en Apocalipsis. ¿Usted sabía que ladrón en la noche aparece en Apocalipsis? En el buscador de su celular, escriban ladrón en la noche y dígame en dónde aparece el término ladrón en la noche en sus buscados. Por favor. Ladrón en la noche. ¿Ah? Proverbios 7:9, también bastante. Una abolición. Ajá, léelo por favor, Kike. Apocalipsis. ¿En qué capítulo está? Apocalipsis. Ladrón en la noche. Una de las partes más duras de toda la gran tribulación. En Apocalipsis 16 es donde Satanás, el falso profeta y el anticristo reciben unas úlceras, donde ellos se van a revolcar del dolor. Mire, en Apocalipsis 16 la iglesia está acá. ¿Qué hace el término ladrón en la noche en Apocalipsis 16? Eso no tiene nada que ver con nosotros, se habla de juicios. En el 19 aparece el Señor visiblemente. Seguimos en 1 de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, es decir, exceptuando, sacando, ustedes no tienen nada que ver con esto que acabo de decir. Mas vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día, ¿cuál? El día que venga como ladrón en la noche. ¿De qué están hablando? De cuando digan paz y seguridad. Y estamos hablando de tribulación y gran tribulación, porque en la gran tribulación se va a firmar un acuerdo de paz. El anticristo va a firmar un acuerdo de paz. Va a hacer que firme la nación de Israel acuerdos de paz con países enemigos. La nación de Israel tiene un pacto con la nación enemiga de Israel, Palestina, no sé quiénes serán. Ese pacto está reservado para que sea propuesto por el anticristo. El primer jinete de Apocalipsis 6, ¿por qué ese primer jinete viene vestido de blanco, caballo blanco, trae una corona? Que es el jinete que propone la paz, una falsa paz. Alguien que me lea cómo terminan los dos últimos versículos de Apocalipsis 6. 6. Apocalipsis 6. Hay unos dos últimos versículos, uno de ellos habla de la ira. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Oh, ¿la ira de quién? Ole, dele. Porque grande y y podrán sostenerse en pie. Sí. Escuche, en Apocalipsis, la primera vez que se menciona la palabra ira es aquí. Antes del capítulo 6, usted va a ver los sellos, va a ver el rollo, y en el 4 va a ver la adoración celestial. La última vez que se habla de la palabra iglesia en Apocalipsis es en Apocalipsis 3:22. Después de Apocalipsis 3:22 no va a haber la palabra iglesia en ningún lado. Que ahí se termina el misterio de las 7 iglesias. ¿Por qué en Apocalipsis 6 se comienza a hablar de ira? Porque ya el tiempo de la iglesia ha terminado. Es literal lo que dice el versículo, porque el gran día de su ira ha llegado y estamos en inicio de tribulación y gran tribulación. Entonces, ¿de qué ira está hablando Pablo en 1 de Tesalonicenses 5 cuando Pablo dice,
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Usted puede poner en su buscador, no me lo va a leer, pero búsquelo allá. Ponga día del Señor y todos los textos que le va a aparecer, la mayoría son del Antiguo Testamento. Le va a aparecer todo lo de los profetas, el día del Señor, el día de Jehová. El día del Señor es tribulación y gran tribulación. Nunca se relaciona el día del Señor con la iglesia. Todo es una profecía del fin del Antiguo Testamento. El día del Señor en su buscador y le va a aparecer el Antiguo Testamento y algunas cositas en los Evangelios o en Primera Tesalonicenses, y lo demás ya estamos hablando de Apocalipsis. Que vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, con dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, es decir, ustedes no participan de eso, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no nos va a sorprender ese día, porque nosotros tenemos otro proyecto en Dios. Primera de Tesalonicenses 5:9. Léalo conmigo, por favor. 5. No voy a leer los otros versículos. En la ilación del pensamiento a la iglesia, Pablo le sigue hablando, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Qué leíste en Apocalipsis 6, Grace? Ira. Ira. Apocalipsis 6, 16, 17 habla del comienzo de la ira. Y si Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Escucha bien. Que usted logró entender que hubieron 10 vírgenes, unas sensatas, unas insensatas, las dos cabecearon, unas estaban preparadas, otras no estaban preparadas, unas entraron y otras sí entraron. Es decir, unas estaban atentas, otras estaban menos atentas, unas estaban menos preparadas, otras estaban menos preparadas. Tenían que estar muy pendientes para ver quiénes entraban, porque eso no es la iglesia, ese es Israel, eso es obras. La iglesia no es por obras, nuestra salvación es por gracia. La iglesia no tiene que estar pensando en que tiene que tener la vasijita llena de aceite. La iglesia no tiene que estar pensando, viene el esposo, viene el esposo, viene el esposo. Cuidado, cuidado, no te duermas. Espérate, aguántate. Tu vasijita de aceite, a ver, ¿tienes aceite? No. Espérate, hay que comprar. El esposo viene. La iglesia no. La iglesia descansa en Cristo, porque en Cristo nosotros descansamos de nuestras obras, lo dice la palabra de Dios. Y aquí es donde entendemos que Pablo lo dice. Quien murió por nosotros, ya que velemos o que durmamos. Hermano, usted puede estar dormido, usted puede tener aceite en la lamparita, como la Virgen, o pueda que no tenga mucho aceite en la lamparita. No quiero que se malentienda. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Hay que estar atentos con lo que tenemos. Tenemos un tesoro en vaso de barro, ya lo hemos explicado, es un tesoro, la salvación. Esto no es un regalo. Nosotros no estamos llamados para estar con la lamparita. Cuidado con la lamparita. Cuidado con la lamparita. No te duermas, virgencita. No te duermas, virgencita, que después viene el esposo. No. Pablo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuál ira? La que se registra en Apocalipsis capítulo 6. Allí comienza la ira, los juicios de Dios contra el mundo. De ese juicio nosotros somos libres. Somos libres de esos juicios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuál ira? Los juicios que vienen sobre la tierra y el juicio que viene para aquel que muere y parte de este tiempo sin Cristo. Que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos. Mente con Él, lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros,
como las 6 hoy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Usted cree que hoy estamos jugando? No. ¿Usted cree que este tema es un tema cualquiera? No. Es un tema de hablar de esto aquí y dice que esto edifica. Edifíquese con esto que acabo de decir. Esto edifica. Esto afirma. Esto me dice qué pacto yo estoy. Me dice gracia. Esto me dice amor. Esto me dice misericordia. Esto me enseña qué fue lo que verdaderamente ocurrió en la cruz. Denme permiso, por favor, para un último versículo. Lo necesito para cerrar. Salmo 88. Señora Alicia le gusta mucho los. El Salmo 88, donde se registra, hermanos, 1000 años antes de Cristo, qué ocurriría con el alma de nuestro Señor en aquel lugar esperando la promesa de la resurrección. Entre todos los clamores que se registran en este Salmo 88, clamores de esperanza, clamores de un alma que estaría abatida en aquel lugar por nosotros, hay una parte muy reveladora en ese Salmo 88, 6 y 7. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 88, 6 y 7, ya sabiendo que es la profecía davídica de lo que ocurriría con el alma de nuestro Señor. Es una profecía davídica del alma de nuestro Señor. El alma de nuestro Señor en ese lugar diría: me has puesto en el hoyo de tinieblas, en lugares profundos, sobre mí reposa y me has afligido con todas tus obras. Has alejado de mí a mis conocidos, posiblemente refiriéndose a los apóstoles. Me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir, porque tenía que pasar 3 días. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Aquí hay una promesa, por eso él tuvo que descender de nuevo. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Lo hizo porque él descendió mostrando que ahora toda autoridad y potestad le pertenecían a él. La gente no entiende por qué él tuvo que descender de nuevo. Una de las cosas por las cuales descendió de nuevo a ese lugar con toda autoridad y potestad es porque había una promesa. Aquí está en el versículo 10. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Claro que sí. Él descendió y ellos vieron, las almas perdidas vieron su gloria en ese lugar. Levantarán los muertos para alabarte. Aquí se refería a su propia resurrección y a la de los que van a partir. Y a los que van a resucitar también para los juicios finales, pero nosotros. Hermano, el versículo clave aquí es cuando dice que sobre mí reposa tu ira. En la cruz, el Padre la ira que le correspondía a los que estábamos perdidos. Y si tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, se te imputa, se te añade que la ira que te tocaba a ti, el infierno, la ira, tribulación, gran tribulación que le tocará al mundo, ya no te toca a ti. Fue puesto en la cruz para que no viniera a tu vida. Ahora entiendes cuando Pablo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, porque la ira de Dios se puso en el Cordero en la cruz, para que creyendo en Él, seamos libres de la ira venidera. Ese es el misterio del cambio. El misterio del cambio es que el estado de justicia de Cristo, el justo, el Cordero Santo, su santidad se me da a mí. Mi estado de pecado se le colocó al Señor en la cruz. No es que hay una lista de pecados, pecadito por pecadito se le puso a Jesús. Pecado, el estado de pecado, la muerte en pecado. No es pecado, no es una lista de pecados que se le colocaron al Señor. El estado de pecado del mundo, el mundo caído en Adán, ese estado de pecado se le puso a él. Y dentro de eso, la ira de Dios, la ira que viene, la ira que vendrá. Esto nos hace nosotros aterrizar. Y por eso teníamos que entregar hoy esto
para que en paralelo al tema de las vírgenes sepamos dónde estamos, cuál es nuestro pacto, cuál es nuestra promesa, a qué somos nosotros llamados, a estar firmes. Nosotros no necesitamos, hermanos, que nos estén arreando con una iglesia. Vamos. Tiene que tener hambre y sed de la palabra. La palabra es la que te sustenta, la palabra es la que te levanta, es la palabra de Dios. Tenemos las promesas. Hay que resistir y esperar en Dios. Tenemos un gran tesoro que cuidar. Tenemos un gran tesoro. Hermano, no se compare. Nosotros sabemos el pacto de Dios con la nación de Israel, pero no se compare con las vírgenes. Sus promesas superan eso. Hay gente que se siente contento con decir: yo soy de las vírgenes prudentes. Yo llevo mi aceite bien llenecito. Hay gente que piensa que de ellos depende la salvación. Lo crean o no, punto de ellos. Hermano, nuestro pacto supera lo que tú puedes entender. Supera lo que hoy podemos entender. Todavía esto no nos entra. Se trata de resurrección, porque Él resucitó y con Él nosotros también. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, por este fundamento, lo que hoy compartimos. Gracias por esta congregación de santos que han puesto sus ojos en ti, que han decidido creerte a ti como su hijo. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, la cruz está